¿Qué tal, familia querida? Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Saludos especiales para todas las personas que se conectan con nosotros a través de todas las redes sociales y también del circuito abierto de Hope Radio Venezuela. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Emma, mi apreciado amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta maravillosa noche? Un abrazo, mi viejo. Aarón, estamos contentos, ¿no? Porque nuevamente estamos aquí con una pequeña dificultad, pero aquí seguimos adelante. No tenemos luz en la habitación. Son cosas que pasan, pero igual seguimos firmes, mi viejo. Me alegra mucho que estés conectado con nosotros. Igualmente todos nuestros amigos están en sintonía desde cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué no soñar con eso, familia? Que la familia de Inverso sea más amplia. Saben que nos encanta, sinceramente, conocer, Emma, que hay muchas personas que han estado no solamente en sintonía con nosotros, sino que están bien conectados principalmente con el estudio de la lección. Me encanta mucho que en Venezuela, en Colombia ya el fenómeno tiene ya bastante tiempo, pero en Venezuela está en cierne. Pero me encanta que muchos jóvenes se estén conectando con este sentido de Inverso y puedan aprender a estudiar la Biblia desde un enfoque distinto. No un enfoque dirigido por hombres, sino un enfoque dirigido por el Señor. Eso para mí es supremamente importante y sé que para ti también, como modestia aparte, pionero de los podcasts versos en Venezuela. Cuéntanos, Emma, ¿qué tal está el sentido de la lección para ti esta semana? ¿Interesante? ¿No interesante? ¿Cómo lo miras tú? No, la lección se fue a otro nivel esta semana. Creo que cada vez está haciendo un énfasis mucho mayor, ¿no? En esa realidad de nosotros, pues, encontrarnos con el Señor y estar en su presencia. Y por eso estamos aquí, porque esta semana no podía pasar desapercibida con un mensaje tan poderosamente interesante para cada uno de nosotros, Aarón. Vamos con todas, en nombre del Señor. Eso es correcto, mi viejo. Vamos con todo. El Señor permita que sea de la mejor manera. Queremos invitarles, por favor, a que puedan compartir con otras personas este Inverso también. Para nosotros es muy importante que otras personas conozcan este proyecto, para que puedan conocer a Jesús, para que puedan interpretar de forma correcta la palabra de Dios, no porque nosotros creamos que tenemos la verdad absoluta, sino que la Biblia dirige, comprende y enseña. Y ahí es donde nosotros queremos apuntar, guiados por el Espíritu Santo. Queremos invitarte también, dentro de un ratito estaremos compartiendo los links para que puedas entrar a nuestra comunidad de WhatsApp. Por ahí también estamos compartiendo, al igual que en redes sociales, material bonito. Esta semana tuvimos el privilegio de mover un poquito más las redes y creo que el Señor nos va a permitir comentar mucho acerca de ello. Mi viejo, ¿qué te parece si ya oramos, hombre? Porque hay mucho que conversar, hay mucho que platicar, pero no antes sin compartir las emisoras que están a nuestro alcance. Por ahí ya está en conexión Omega Estéreo desde Nirgua. Una bendición poder tener conexión con Omega Estéreo bajo la dirección del pastor Jesús Torrealba. Cuéntame, Emma, ¿qué otras emisoras tenemos en conexión a esta hora de la noche? Aarón, tenemos también en conexión, ¿no?, a Viene, aquí en el área metropolitana de San Cristóbal. Estamos agradecidos, ¿no?, por el hermano allí, el hermano Chávez y Isaac, que nos dan la posibilidad de estar aquí. También saludamos a las personas de La Victoria por medio de la emisora Orión. Agradecemos también al pastor Jesús Becerra, ¿no?, por ese apoyo. Y estamos también en Guasdualito. En Guasdualito tenemos conexión con La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza en Guasdualito y también La Voz El Piñal. La Voz El Piñal. Entonces tenemos todas estas emisoras del circuito de Hope Radio Venezuela, quienes apoyan este proyecto y están transmitiendo con nosotros este maravilloso programa. Qué bendición, mi viejo. Me alegra mucho. Así que saludos especiales para todos ustedes, familia, que nos están escuchando. Quizás también los que en redes sociales en diferido lo harán. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir. Vamos a pedirle a Emma que nos tenga el privilegio de la oración. Vamos a comenzar con buen pie y entonces conectemos con el Señor a través de esta lección. Oramos, Padre Celestial. Hay gratitud en nuestro corazón por ese llamado que haces a cada uno de nosotros de volver ante tu presencia. Durante esta semana hemos estudiado un material supremamente interesante que vamos a sociabilizar con nuestros amigos de la comunidad de Facebook, con nuestros amigos de cada una de las emisoras que están conectados.
y queremos que por tu gracia y amor esa verdad siga siendo afianzada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Familia, por favor, nuevamente les recordamos el compartir, el invitar a otras personas que se unan también a nuestro podcast, que tengan el privilegio de compartir. Tú de donde estés conectado, por favor, comenta desde dónde estás conectado, qué te pareció la lección de escuela sabática. Esperamos que podamos conectar durante el resto del episodio. Así que, muchachos, y especialmente Emma, episodio número 5. Este episodio está bien interesante. Tiene por título Mañana y Tarde. Y está centrado en el estudio del primer libro de Crónicas, capítulo número 23. Y me llamó la atención, Emma, muchísimo, sinceramente, la forma en cómo la lección introducía eso que quizás crecimos en un ambiente pues cristiano, en un ambiente espiritual, esas no muy gustosas escenas de madrugadas con Jesús, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, si te llegó a pasar, no sé si mamá estás viendo este podcast, yo espero que sí, es fiel seguidora siempre como la tuya, pero no me caía muy bien sinceramente de pequeño. Esas levantadas temprano antes del colegio, madrugar mucho más que otros compañeros, con ese sueño, con esa visión tan importante del sueño, ahí ya casi que sale el sol, que es como el sueño más pesado que uno tiene, líder, y que te llamen y te digan, hey, vamos a hacer el devocional, vamos a hacer culto, vamos a levantarnos, vamos a entregar nuestras primeras horas a Dios. Yo no decía como que, pero ¿para qué si yo está todo el día? ¿Qué tengo que hacer yo despierto tan temprano? Yo no sé más si te llegó a pasar eso alguna vez o a alguno de los oyentes que están con nosotros. Bueno, Ron, gracias a Dios mamá no era tan estricta en ese sentido. A ella le gustaban más los cultos de la tarde, ¿sabes? Porque hay algo que agregar y es que, bueno, tú conoces, ¿no? Que nosotros nos criamos vendiendo empanadas. Entonces, para nosotros poder hacer un culto matutino no podría ser a las 5 ni a las 6, tendría que haber sido a las 3:30 de la mañana, porque a las 4 ya se estaban preparando las empanadas. Por lo tanto, mamá trataba de omitir el matutino, pero no se pelaba el vespertino. Tremendo, tremendo. Sin embargo, era bien interesante, pues, me alegra mucho que tengamos estos dos esquemas, porque precisamente vamos a conversar de la importancia de ello. Está mi crianza desde la madrugada, está la tuya desde ya la tarde, ya el momento en que el sol decae, pero qué lindo que siempre se tuvo esa percepción especial de poder conectar con Dios tanto en la mañana como en la tarde. Y precisamente en la historia de Crónicas menciona esa aplicación. David, mientras está además construyendo o está haciendo la planeación para la construcción del templo, la construcción del altar donde se iban a ofrecer los sacrificios, donde se suponía que se iba a desarrollar la conexión especial entre Dios y su pueblo, también se estableció una planificación especial de conexión y adoración. Y esto tiene que ver con la mañana y con la tarde, tanto vespertinamente como vespertinamente. Y esto me hace recordar una importancia de uno de los relatos que tuvo Jesús como un hombre, con Dios, como un hombre maravilloso llamado Josué. En Josué capítulo 1, verso 8 le dice, y meditarás en este libro de la ley y no se apartará de tu boca este libro ni de día ni de noche. Meditarás en ella tanto de día como de noche. Parece que hay una necesidad espiritual que el Señor transmite a la humanidad de manifestar su presencia en tu vida y recibirla tanto al inicio del día como al final del día. ¿Cómo observas tú esta conexión, Emma, en tu interpretación de la lección? En cierto día la lección decía, ¿no?, que hacer el culto matutino significaba poner nuestra vida en las manos del Señor. Y el vespertino dar gracias por lo que el Señor hizo con nosotros durante ese día y al mismo tiempo pedir perdón si habíamos faltado, ¿no? Hay algo interesante en todo esto, ¿sabes? Ibas a decir algo, qué pena, Luis. Tranquilo, te quería comentar, ¿no? Que yo creo que, y lo mencionaste, porque aunque te decía que mi experiencia era más nocturna que diurna en el culto, quizás todos lo vivimos. Tú recuerdas una vivencia especial en un tiempo por allí en nuestra hermana república y quizás en los campamentos. Pero sabes que hace días veía
en la poderosísima fuente juvenil para la investigación, TikTok, que en Colombia estaban desarrollando un proyecto de ley para poner las clases un poco más tarde. ¿Por qué? Porque resulta que al adolescente, Aaron, se le complica mucho y al joven, pues madrugar. Y realmente descansar en esas horas es importante para su formación. En cuanto a la biología, pero un adulto pues tiene más facilidad a madrugar, no solo porque tiene sus hábitos, sino por una formación biológica. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, acá en Venezuela, yo cuando viví en Valencia, nosotros íbamos a clase a las 7, pero cuando llegué al cantón, que era una escuela nacional, ya no era una escuela estatal, entonces ahí las clases eran a las 8. Y me llama la atención que hablan de escuelas en Colombia donde las clases inician a las 6. Entonces imagínate una escuela en Colombia donde la clase inicia a las 6, que papá es adventista y no quiere que su hijo se vaya a la escuela antes de hacer un culto. ¿A qué hora llama al muchacho para que se cambie? Ese niño no tiene una vida, no tiene una felicidad. ¿Cómo será esa infancia? Gracias al Señor que nos libró de esa vida de pecado no es, pero sí de dificultades. Sí, y es interesante cómo lo presentas, porque se puede constituir o interpretar, todo esto está intencionalmente determinado, porque para muchas personas es algo muy tedioso tratar de buscar al Señor en la mañana. Y como lo explicaba él, incluso biológicamente han hablado acerca de los inconvenientes que este tipo de actividades tiene, pero hay más refuerzo, tanto científico como biológico y obviamente espiritual, que dice cuán importante es levantarse temprano. Yo no sé más si tú recuerdas, ahorita hay un tipo que mucha gente le está haciendo memes y está mamándole en términos coloquiales, ¿no? Y criollos, mucho gallo al hombre, están allí tratando de burlarse de él. Que el apellido creo que es Hall o Hall, algo así. Sé que el tipo fue un exjugador de la NFL, un tipo con una actividad de vida tan interesante, se levanta a las 3:45 todos los días, mete la cabeza en un bol lleno de agua con hielo, toma un agua en específica, se come un banano o un cambur en la mañana y se frota. O sea, el tipo tiene una estructura bien interesante, pero más allá de eso, la gente que hace el estudio acerca de lo que este tipo hace y no burlándose de la rutina, sino que es una de las mejores rutinas y las personas más exitosas en el mundo lo hacen. Qué interesante saber que las personas más exitosas del mundo, aunque tienen todo el dinero del mundo, son las más madrugadoras porque entienden que aprovechar el tiempo e incluso psicológicamente hablando, al madrugar es muy importante. ¿Qué información tienes tú sobre esta actuación o qué opinas sobre la importancia de rendir el día al madrugar? No, como te digo, primero es el contexto, no es lo mismo madrugar nosotros que madrugar un niño de 6 años y yo creo que ese era el énfasis al inicio de la lección, de no generar. Y sobre todo estamos en una población joven que quizás algunos son padres, ya son padres o otros pronto serán padres y usted debe tener esa idea en mente. No hay que hacer que el culto sea algo tedioso. Yo estuve en un lugar de campaña, que me enteré al final de la campaña que hacían culto familiar, porque yo me quedaba fuera de la casa, ¿no? Y esa gente a las 4:30 estaban cantando. Ya los niños me dijeron, pero me lo dijeron con una expresión facial que no era de alegría. E incluso se referían a sus padres como algo fastidiosos, ¿no? Pero entonces, Aaron, hay que organizarnos. ¿Ve? Un niño de 5 o 6 años, hay que permitirle descansar, pero también enseñarlo a madrugar. Pero nosotros, pues, es fundamental. Yo he visto varios videos, incluso he leído cosas acerca de eso. Y he leído cosas del mundo, pero he leído los salmos, ¿no? Y los salmos hace una referencia importante a madrugar. Qué interesante saber que incluso una de las referencias principales de las acciones de Jesús según el Evangelio de Marcos es que Jesús se levantaba muy temprano a orar, se levantaba muy de mañana, buscaba siempre la presencia de Dios. El libro de los Salmos también habla acerca de que la importancia de conmemorar el sentido del amanecer en unidad con el Señor al contemplar. Y es interesante porque en términos psicológicos también todo esto es influyente y ayuda al desarrollo personal.
me llama la atención, ya tenemos que ir a nuestra primera pausa musical. Hay algo que me gusta muchísimo y una interpretación interesante de la situación extra bíblica, ya que estamos primero en estos comentarios, ya después vamos a profundizar en el término bíblico. Me gusta mucho porque en estos días estaba leyendo un artículo precisamente relacionado a la lección y al estudio, y decía que entre las 5:30 de la mañana, el cerebro está tomando nuevamente un nivel especial de desarrollo intelectual. Parece que hay una glándula que nosotros tenemos que se llama la glándula pineal, si no me equivoco, que se activa a eso de las 5:30 de la mañana antes de que salga el sol, porque su preparación y su clímax realmente es cuando sale el sol. Ella se agota literalmente, ya creo que 9, 10 de la noche, si no me equivoco, pero 5:30 de la mañana es donde el cerebro está reconectando nuevamente en su función neuronal y es el momento preciso para conectar y aprender. Eso me llamó poderosamente la atención. El mejor aprendizaje se tiene de madrugada. Qué interesante. Y quizás eso podemos llegar a comentarlo si alguno de nuestros seguidores, alguno de nuestros amigos de esta comunidad tiene algún comentario sobre esto, bien interesante. Vamos a compartir el artículo donde está desarrollado esta conexión. Por favor, escribe también acá abajo en la caja de los comentarios, perdón, y que es muy interesante. Así que yo creo que esto va tomando un poquito de rumbo. Esperamos en el nombre del Señor que entiendas la importancia de por qué conectarte en la mañana con el Señor y que la propia biología nos está enseñando que a una edad, como decía Emma, determinada, ya necesitamos comenzar a crear hábitos de mayor disciplina y uno de ellos es poder levantarnos temprano y creo que es una de las cosas más difíciles que hay. Saludos para todos ustedes, especialmente para Nelly Mesa, para Amba de Paro Valencia, que está conectado con nosotros también, y todos aquellos que están también en sintonía a través de diferentes medios de comunicación, como lo es obviamente redes sociales, el streaming y la radio. Vamos con una primera pausa musical y ya volvemos con más de Inverso 360 Live Podcast, donde vives, donde tienes el privilegio maravilloso de encontrar tu propósito. Así que vamos allá, familia querida. Estamos en conexión especial Inverso 360, donde descubres tu identidad, vives tu propósito. Bienvenidos a nuestro Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Esta es la segunda parte de este Inverso muy especial. Recuerda que estamos en el capítulo número 5, nuestra temporada 4, un lugar especial para mí. Saludos por aquí, ya saludamos a Nelly, que está junto con nosotros. Saludos y bendiciones para ti. A Venancia Gutiérrez también, que está en conexión con nosotros a través de la caja de comentarios. Feliz sábado. Que la bendición de Dios esté con ustedes. También Yuri está con nosotros conectada y dice buenas noches, Dios les bendiga siempre. Igualmente para ti. Bendito sea el nombre de Dios, familia. Estamos en sintonía plena. Igual el círculo, la red radial que está conectado con nosotros de Hope Radio Venezuela, especialmente nuestra familia que está también conectada a través del Facebook Live Omega Estéreo. Gracias por estar activo con nosotros. Familia, estamos analizando un tema bien interesante, un tema muy, muy, muy interesante. Analizando la perspectiva de lo que era la devoción matutina y la importancia que tiene la Biblia o la importancia que tiene en la Biblia para nosotros hoy. Hablábamos un poquito, haciendo un resumen, Emma, de que de pronto para el ser humano común, especialmente para niños, adolescentes, es muy complicado manejar esta vida devocional. Sin embargo, es importante crear un hábito para ello, ya que espiritualmente tiene un significado fundamental, no solamente espiritual, sino también, ojo con esto, científico. Está completamente demostrado que las personas que madrugan tienen el privilegio de aprovechar el día. No sé si tú recuerdas ese dicho popular, Emma, que dice, a quien madruga Dios lo ayuda. ¿Cómo has observado todo este aspecto en tu vida, tanto espiritual como física? ¿Qué has experimentado con relación a esto? Hay otro dicho, el que reza así: el que madruga recoge agua limpia. Viejo, es una completa realidad. Cuando nosotros no madrugamos desde el ámbito experiencial, ¿no? Podemos decir que el día no rinde. Quizás cuando tú tienes pocas responsabilidades, el día rinde más, ¿no? Pero cuando tú realmente necesitas hacer muchas cosas,
y te organizas, ¿no? La lección también ha hablado de la planificación. Si tú no planificas, entonces no puedes encontrar. Mira, a mí me pasaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Sobre todo en la experiencia de las clases en línea. Tú sabes que un tiempo trabajamos, pero hubo un tiempo en el que las clases en línea eran pura pandemia. Por lo tanto, no se podía salir de la casa. Y sacando el problema del servicio eléctrico, ¿no? Que siempre dañaba mi planificación, pero un día en que no fallase la electricidad y yo me levantaba a las 10 de la mañana porque dormía hasta tarde o me trasnochaba, implicaba que ese día, si acaso hacía una sola evaluación o dos, y no podía leer lo suficiente, me quedaban malas las tareas. Pero el día que yo me planificaba y me levantaba a las 6, un ejemplo, entonces, viejo, hacía una tarea o dos en la mañana y podía en la tarde adelantar muchas cosas de la otra. Porque es así, o sea, si nosotros no trabajamos de esta manera. Y lo otro que tiene que ver, Aaron, es con la forma en la que nos manejamos, ¿no? Con hábitos. Para tú madrugar, ¿qué tienes que hacer? Acostarte temprano. Si uno no duerme temprano, no puede levantarse temprano, es imposible. Yo hace poco conversaba con alguien y es que, viejo, una vez con mi primo que trotábamos, planificamos ir a trotar durante una semana, pero hubo uno de esos días que yo, estando activo por la red social de WhatsApp, me acosté como a las 2 de la mañana. Y mi primo llegó a las 5:50 a llamar para ir a trotar. Líder, cuando yo empiezo en el estadio a dar vueltas, ¿no? En la tercera vuelta, viejo, yo sentía que la línea de la cancha, de la grama, se iba de lado a lado. Se iba de lado a lado y tuve que parar y decir que no podía. Entonces es fundamental, muchachos, y nosotros somos una sociedad muy nocturna. TikTok, Instagram, Facebook nos tiene mal, a otros los tiene enredado Netflix, ¿no? Y las series, las cosas. Mira que nosotros llegamos a la casa y la hora de chatear es después de las 9, la hora de ver películas, ¿no? Me desocupo del día. Pero entonces eso no nos permite madrugar, no nos permite. Y mira que es una estrategia del enemigo. Entonces tú lo ves de esta manera, porque no hacemos ni el culto vespertino, enredados en las distracciones, y no tenemos las fuerzas, las ganas para hacer el culto matutino, porque nos acostamos muy tarde. Eso tiene que ver con lo que llaman el ciclo circadiano, ¿no? Se me quedó grabado eso del diplomado. Todos los días lo decían en el devocional. Pero tú puedes apreciar eso. Tú dices que a las 5:30, ¿no? Según lo que has leído. Pero recuerda que hay lugares en donde el uso horario no tiene nada que ver con la relación del sol, ¿no? De la salida del sol y la puesta del sol. Pero lo importante en lo que tú dices es que uno debe levantarse por lo menos en un ámbito de tiempo, quizás media hora antes de que salga el sol. Allí es donde nuestro cuerpo se activa, antes del amanecer. Y nosotros debemos estar conscientes de eso, la importancia de que el cuerpo se activa antes de que salga el sol, cuando la luz solar nos termina de activar. Y yo vi hace tiempo también un video en referencia a cómo hacer para madrugar, ¿no? Y dice que nosotros tenemos cuartos muy oscuros. Eso no nos dificulta el hábito. Pero si tienes un cuarto donde tienes ventana y al levantarte abres las cortinas y te da luz solar, eso activa de una vez por medio de nuestra retina el cerebro y el día inicia. Interesante, mi viejo, interesante percepción, y precisamente nos estamos tomando algunos momentos para darte motivos literales. Esta sociedad, aunque le gusta autodestruirse, también le gusta buscar mucha información de cómo recuperar la salud. Y qué interesante saber que crear hábitos positivos, especialmente el de levantarse temprano, puede influir. Así que espiritualmente la Biblia no está tan mal del todo, según el concepto de muchas personas, porque científicamente se observa que crea un beneficio especial. Mira esto, resulta que madrugar, número uno, mejora el ritmo circadiano, lo que tú decías. Escucha esto, el cuerpo humano tiene un reloj biológico interno que regula el sueño y la vigilia. Madrugar ayuda a sincronizar ese ritmo con la luz solar, lo que mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo. O sea, al parecer que cuando tú obtienes un buen hábito de madrugar, en vez de estar enojado porque te tocó madrugar, realmente activas un estado emocional importante para que tu cerebro pueda desarrollar el día a plenitud. Resulta también que madrugar favorece la concentración y la memoria, lo que te comentaba hace poquito.
Resulta que el cerebro funciona mejor en las primeras horas del día. ¿Qué te parece eso? El cerebro funciona mejor en las primeras horas del día. Yo siempre escuché mientras estuve estudiando, Emma, y ahorita a los chicos también en el colegio les inculcamos mucho eso, porque tenemos muchos niños que dicen, profe, me acosté tarde haciendo la tarea, pero no, o sea, los mejores momentos para estudiar no son de noche, incluso son los peores porque es donde el cerebro está tratando de buscar el equilibrio para poder irte a dormir. Y si le sigues adentrando información, se colapsa. Por eso, y es un mal que muchos de nosotros tenemos, incluso saludos por ahí a mi esposita que de pronto está conectada, muchas veces cuando tomamos esa costumbre de ver miniseries, así sean positivas, de lo más chévere del mundo que no tengan, pero afecta muchísimo el sueño y nosotros nos hemos dado cuenta. No es lo mismo dormir con una lectura reflexiva, relajante, que dormir estudiando literalmente, o quizás también viendo alguna escena que genere acciones, etcétera. Es bien interesante. Así que el cerebro funciona mejor, muchachos, en las primeras horas del día, cuando está más descansado, precisamente. Esto mejora la capacidad de atención y aprendizaje en la toma de las decisiones. ¿Será por eso, Emma, es que el Señor se levantaba muy temprano a orar, conociendo su estado biológico y mental? Me llama eso muchísimo la atención, porque si se da cuenta, el hábito número uno de las personas altamente efectivas en esta vida tiene que ver mucho con el despertar y con el dormir temprano, pero espiritualmente Jesús también tomaba la decisión de levantarse incluso antes de que el sol saliera, con la finalidad de generar en él atención, aprendizaje y decisiones. Y yo creo que estas tres cosas son las tres cosas que más necesitamos en la vida y en el día, y son las que con más fallamos. Quizás ahorita más adelante, cuando hablemos del sentido de la planificación, podemos tomarlo en cuenta. Emma, el madrugar estimula la actividad física. Madrugar te da más tiempo para ejercitarse, lo que activa la circulación, fortalece el corazón y aumenta los niveles de energía para todo el día. No se queda allí, sino que madrugar mejora la digestión y el metabolismo. Al despertar temprano, el cuerpo se adapta a horarios de alimentación más regulares. Esto ayuda al metabolismo, favoreciendo la quema de calorías y una digestión más eficiente. Y por último, madrugar, Emma, reduce el estrés, líder. Al madrugar hay más tiempo para iniciar el día sin prisa, y yo creo que en uno de los inversos tocamos ese punto acerca del estrés, y muchas veces es por eso, por la falta de tiempo que nosotros mismos nos creamos, porque planificar, y ahorita vamos a hablar de eso, es el sentido del todo. Madrugar reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo, y favorece un día más productivo. Te hago una pregunta, ¿quieres alguna otra razón de por qué tenemos que madrugar? ¿Qué opinas tú de esto? Yo quiero preguntarle, ¿no?, a nuestros amigos que nos escuchan, si están por medio de la red social de Facebook, déjenos en los comentarios alguna experiencia que tenga referente a madrugar. Y yo quiero decirle, bueno, a los adultos y a los jóvenes adultos que nos escuchan, que ya fueron invitados con evidencia y con buenos tips y argumentos a madrugar. Pero quiero decirle a los padres que no estén haciendo madrugar a esos niños, por favor. no les generen ese sufrimiento. Pero viejo, realmente tú puedes analizar cada una de las que se mencionó y tienes razón. Mira, en el seminario a mí me costaba me costaba trasnocharme estudiando un examen. Yo soy malo, pero bueno, así me enseñaron mamá, ¿no? Y mi papá, así me enseñaron en casa. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, yo tenía un examen importante, entonces yo veía a mi abuela y a mi mamá, a mis tías haciendo las empanadas, y yo sentado en los muebles estudiando el examen. Me paraban temprano. Y en el seminario me pasaba, ¿tú recuerdas los exámenes de historia del cristianismo? Que eran poderosos y de memorización. Viejo, si yo me ponía a estudiar de noche, no la daba. Mi secreto era en la madrugada. Dependiendo de cuán largo fuese el examen, pues tenía que levantarme más temprano, pero siempre podría memorizar de esa manera. Si estudio de noche, no se me queda la información. Quizás de noche sí, para hacer informes, para hacer una investigación, pero para memorizar no. Y yo veo que con lo que tú has leído tenemos evidencia y razones para entender el por qué, ¿no? Nuestro cerebro está entonces mejor preparado para eso en las mañanas, y es una invitación.
qué mejor que si nos ayuda a memorizar un examen, al estudiar la palabra de Dios, ¿no? Al memorizar un versículo, interpretar la Biblia. Y precisamente dice Salmos capítulo 5, verso número 3, Emma, algo muy interesante y que me apasionó cuando lo leí. Dice, por la mañana, Señor, oyes mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta, porque pronto estás y al alcance de mi corazón. Salmos capítulo 5, verso número 3. Qué interesante. Y continuamente hay más versículos sobre esta expresión. Pero quiero llegar a un punto muy importante porque ya hemos dado razones, pero ahora tenemos que ondear, en el problema que la elección presenta. Y es que, seamos sinceros, las estadísticas Barnett me llama la atención porque es uno de los institutos que se encarga mucho de estudiar a nivel mundial estadísticas religiosas. Hay un problema grandísimo, Emma, y es que de cada 10 cristianos, 7 no tiene vida devocional. Y parece que estas estadísticas presentan... Tuki tuki lulú. Tuki tuki lulú. Y parece que estas estadísticas presentan que de esos 7, el 100% se ve muy involucrado la mala vida espiritual cuando se desconecta la vida de la presencia espiritual. Y me llama la atención porque voy a unir nuevamente a esto al punto de éxito. Si tú lees libros como los de Robert Kiyosaki, libros importantísimos como el que escribió Mark Zuckerberg, libros que desarrolló o que estructuró este hombre que es el de SpaceX. ¿Cómo es que se llama? El tipo de X, de Twitter. Elon Musk. Elon Musk. Es interesante porque todos ellos tienen un común denominador y es aprender a aprovechar los primeros días. Y literalmente la madrugada es lo que influye para desarrollar el flujo de las decisiones y especialmente en un término diario. Eso me llama mucho la atención. Ahora, ¿por qué tomo este concepto? Porque creo que ya entrando prácticamente al final, no es amor a Dios, por así decirlo, lo que nos hace falta, y esa frase la leí esta semana, además, no sé tú qué opinas. O sea, no se trata de que no tengas amor a Dios, sino que no te estás planificando o no me estoy planificando. Y el no planificar mi vida espiritual está afectando mi vida diaria. No solamente en el ámbito de cómo conectarme con Dios, sino en cómo eso influye en mi diario vivir. Y me llama mucho la atención esa expresión. Por eso tenemos una frase insignia que compartimos durante toda la semana, que está en la lección de Inverso. Y la frase es, quien no planifica está planificando el fracaso. ¿Cómo reflexionó tu corazón esta frase? Definitivamente esta frase me hizo pensar en muchísimas cosas, ¿no? Y quizás reestructurar en muchos asuntos. Mira, hace poco me dijeron, ¿no?, que presentara un plancito de trabajo y allí pusimos una planificación. Y me pareció impresionante mientras la hacía, ¿no? Ver todo lo que uno puede hacer si se organiza. Y es fundamental. Y por eso yo quiero aquí mencionar a un santo, por si nos escucha. Si no nos escucha, envíenle el video para que empiece a unirse. El pastor Carlos Gutiérrez, ¿no? En esas últimas clases de organización eclesiástica hacía tanto énfasis, Aarón, en la planificación. Y es que es fundamental, y viste que la lección lo decía. O sea, si yo no digo que me voy a levantar a las 6:30 y voy a estudiar de 6 a 6:30, que me voy a levantar a las 5:30 y voy a estudiar hasta las 6, a las 6:30, entonces lo que estoy planificando es el fracaso. Porque si yo no realizo un hábito y no tengo pues esto en mi planificación diaria, no voy a poder estudiar ni mantener una relación con Dios. Cuando tú dejas que las cosas se fluyan, ¿no?, a su ritmo, pues no se dan de la mejor manera. Y mira que es fundamental la planificación, porque hace poco, o cuando tú ves un video en TikTok de un influencer que te dice cómo ser rico, él te va a mencionar que debes madrugar, ¿no? Esos que te venden la fórmula del éxito, te dicen madruga, lee un libro y luego compra mi curso. Esa parte del engaño. Y hace poco veía a otro influencer que hacía el papel de crítico y decía, tú no tienes que madrugar, no es necesario madrugar y leer para construir el éxito. Y luego vi otro que le hacía una contracrítica a ese, ¿no? Y dice, si tú no tienes dinero, Aarón, si tú no tienes conexiones, si tú eres una persona como tú y yo, común,
y ni siquiera tienes buenos hábitos, ¿cómo vas a construir una vida exitosa? Y esa contracrítica me llamó mucho la atención porque él decía, lo que plantea no está mal, tú tienes que madrugar, tienes que empezar a leer y hacer ejercicio, que es como las 3 cosas que dicen que deberíamos hacer en la mañana, pero para eso hay que levantarnos temprano. Y él dice, al que dice que eso no está bien o que no es necesario madrugar para tener éxito, quizás lo dice de una posición de privilegio. Y aún cuando tú naces siendo rico o viviendo en un entorno bien, si no tienes buenos hábitos se caen. Pero una persona común, si quiere tener éxito, debe tener buenos hábitos. Y nosotros debemos tener buenos hábitos en la vida espiritual. Si nosotros queremos ser exitosamente espirituales y tener una experiencia con Dios profunda, nosotros no podemos valernos, ¿no? Es que mi mamá es cristiana y ora todas las mañanas, que mi mamá ora por mí. Eso es fundamental, la intercesión que hacen nuestros padres ante el cielo por nosotros. Pero ¿y qué estoy haciendo yo? Y yo tengo la posibilidad en mis manos de ser la respuesta a la oración de mi mamá. Mira, qué interesante todo esto. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. Más allá de lo que la lección trataba de implementar en una institución bíblica, también el Señor nos da evidencias que son importantísimas para interpretar que la propia esencia genera en ti para crear una conexión tanto espiritual y física de la importancia de planificar tu día para conectarte con Dios. Me gusta mucho porque en este tema especial, y ya vamos a nuestra segunda pauta musical, me encanta que nunca se cambió la posibilidad, o nunca se cambió el mecanismo de mañana y tarde. Porque resulta que en ambos momentos, también personas exitosas comentan y dicen que crean un sentido especial de la reflexión, Emma. Esa expresión me gusta mucho porque dicen los psicólogos que lo que mayormente está matando al mundo hoy en día es que el ser humano no reflexiona sobre su vida. Y al no reflexionar, no hay posibilidad de recapacitar o corregir o quizás buscar instrucción para vivir mejor o para expresar. Y esto me llama la atención, Emma, porque precisamente hay un texto bíblico que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas en específico: enseñar, redarguir o cambiar el camino o redireccionarme, corregir actitudes e instruirme en justicia, que es lo que realmente yo necesito. ¿Te acuerdas la frase quien madruga Dios la ayuda? Me acabo de enterar que quien la desarrolló fue Benjamin Franklin. Interesante, inventor y político, presidente de Estados Unidos. Tim Cook, el CEO de Apple, dijo: me levanto a las 3:45 de la mañana porque es cuando tengo más claridad mental, y está científicamente comprobado para eso. Robin Sharma, el autor del Club de las 5 AM, dice: levántate antes del sol. El mundo pertenece a los que se levantan temprano. La vida comienza con disciplina, principalmente espiritual, porque es la que te conecta contigo y tu creador, y el creador es quien te da propósito. ¿Qué te parece eso? Interesante estas expresiones que hemos encontrado. ¿Cómo? Un vaya dato perturbador, diría Luisito Comunica. Qué interesante. Familia, vamos a nuestra pausa musical y ya venimos con nuestro último segmento aquí en Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Este tema tan importante de la vida devocional y de la importancia de madrugar. Vamos con una rolita, dirían por ahí los contemporáneos. Pero buena música, música bonita que no daña la mente. Canta Melanie Orellana, Él nos ama. Yo lo creo por la bendición de Dios que el Señor nos ama. Él siempre nos ama. ¿Qué te ha parecido nuestro Inverso del día de hoy? Por favor, déjalo en la caja de comentarios si así pudiese ser, si podemos robarte un momento de tu tiempo. Bueno, no utilicemos la palabra robar, que es la infracción a un mandamiento, pero nos gustaría que te conectaras con nosotros y me dijeras qué te parece. Mira, por acá tenemos uno de los comentarios, ya varios que nos han escrito, pero este preciso acaba de llegar y vamos a leerlo. Dicen ahí Salcedo: feliz sábado, a mí me ayuda mucho disciplinarme primero temprano y después enseñarle a mi bebé aparte. Mira esto interesante, Manolo, que tú hablas hace poquito.
cuando sé que ella está dispuesta a escucharme y compartir conmigo. Y ahora ella me recuerda en las noches que tengo que leerle la historia de Dios antes de dormir porque él se pone triste. De verdad que la disciplina y el testimonio hacen mucho más que las palabras. ¡Wow! Está en el espíritu, nadie está en el espíritu. Estás en el espíritu, qué bendición. Y qué bueno que estés educando de esa forma. Dios te bendiga, Ana. Muchas gracias. También tenemos por acá al pastor Rafael Méndez. Dios te bendiga, mi viejo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarte. Saludos a tu familia. Un abrazo grande para ti. También tenemos a Yuri por aquí que nos dice: gracias por este tema, como siempre de mucha importancia y reflexivo. Ojalá haga impresión en los corazones que de verdad quieren un encuentro con Dios y una preparación para la vida eterna. Amén, amén. Y muchos otros más que están conectados con nosotros a esta hora. Ya estamos finalizando. Especialmente un saludo a aquellos que nos escuchan a través del circuito cerrado de Hope Radio Venezuela. Qué bendición contar con ustedes. Así que no planificar nada es planificar el fracaso. Y no hay peor éxito, una vez escuché, Emma, que no hay peor fracaso, perdón, que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. No hay nada más erróneo que querer incluir a Dios en tus planes, cuando el enfoque bíblico es que te incluyas tú en los planes de Dios y el éxito estaría entonces asegurado. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, no son planes de mal, sino planes de bien, para que tengas un futuro lleno de prosperidad. Así que buscar al Señor en el principio del día puede asegurarte completamente bendición en su cierre, porque al fin y al cabo recuerda, Emma, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Hay un texto importantísimo que es Mateo capítulo 6:33, mucha gente lo conoce, que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Pero el 37 también es muy importante porque te da la realidad del por qué necesitas buscar al Señor. Cada día tiene su propio afán y cada día tiene su propio mal. Así como Dios tiene un plan para ti, Satanás, que el Señor lo reprende y lo eche a lugares desiertos, también lo tiene. Por eso es importante que busques al Señor muy temprano por la mañana. Emma, yo te hago una pregunta. ¿Te ha pasado que quieres acercarte más a Dios, pero el día se va sin que logres conectarte con la fuente de inspiración? ¿Cómo podrías contestar esta pregunta? Sí ha sucedido, sí ha sucedido. Hay que ser sincero, ¿no? Y muchas veces es luego, ¿no?, algo que genera como un poco de remordimiento, es decir, pasé el día y ni siquiera hice una oración, pasé el día y no medité para nada en la palabra. Y volvemos al punto de hace un momento, Aaron, que aquí lo fundamental es planificarnos. Si la alarma no suena, nos recuerda que hay que hacer el culto, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no es consecuente? Si no es algo, porque no es algo que tampoco no es como cuando uno tiene hambre, que el estómago nos avisa, hay una respuesta fisiológica, ¿no? Uy, creo que se nos cayó la conexión con Emma. Esperamos que pueda conectarse lo más pronto posible con nosotros para completar la idea. Estamos esperando que nuestro compañero pueda conectarse. Sin embargo, pues seguimos en vivo y en directo, familia. Recuerden que estas cosas pueden llegar a pasar. Pero siguiendo la idea y la pregunta que le hacíamos a Emanuel, recuerda tú, a mí también me ha pasado, y yo creo que a muchos de nosotros también nos ha pasado, que lamentablemente tratamos de desarrollar una rutina. Pero precisamente transformamos en una rutina lo que debería de ser una experiencia espiritual gratificante. Y nuevamente reflexiono lo que hablaba hace un rato con Emanuel, y él decía, es una realidad, o sea, no es falta de amor el que no quieras conectarte con el Señor, es falta de orden, porque resulta que, familia, la fe también necesita agenda. Cuando nosotros no hacemos espacios para Dios, el mundo lo llena con distracciones, pero cuando nosotros tomamos la decisión, o cuando decidimos planificar nuestra adoración, aunque sea simple, estamos declarando: Señor, eres una prioridad para mi vida. Un culto por la mañana, familia, puede cambiar la perspectiva de cualquier persona. Una oración, un
una manifestación de gratitud, una lectura corta incluso en la mañana. Lo importante no es lo largo, sino lo constante. Una vez leí un libro donde decía que literalmente un hábito se crea en 21 días. Si nosotros logramos desarrollar esto, será para toda la vida. Por eso yo siempre he creído, familia, que Dios no busca adoración perfecta, sino realmente un corazón decidido. Si tú y yo hacemos hoy un plan y lo ponemos en nuestro calendario, no solamente mental, sino literalmente escrito allí. Por eso el Señor, la lección hablaba de la importancia de conectar con el tiempo, literalmente con el tiempo del antiguo Israel. El santuario estaba desarrollado con el propósito principal de que fuese un recordativo constante de la importancia de conectarse con Dios. Mi apreciado, dime que fuiste víctima del apagón. No es como el de España, aquí son más consecuentes. Qué tremendo, qué tremendo. Menos mal ya estamos terminando, Eva. Oramos al Señor para que llegue la luz, pero gracias por tu compromiso y tu conexión. Mi viejo, tenías una idea en mente y nos gustaría que la terminaras, por favor, antes de irse la conexión. Sí, estaba comentando, ¿no? Fácil, yo creo que tú complementaste ahí porque sabías la respuesta, sabías por dónde íbamos. Y era el asunto de la planificación. Entonces vamos a colocar alarmas, muchachos, porque como decía, fisiológicamente el cuerpo nos dice que hay que comer. Si tú no vas al baño, tu cuerpo también te va a recordar eso, pero levantarnos temprano y estudiar y meditar, el cuerpo no nos lo va a recordar. Pero tu vida espiritual lo va a agradecer, tu vida intelectual también. Ahora, Aarón, a mí esta lección sí me hizo un llamado profundo, y es porque yo creo que estoy siendo un hombre contracultura. Y es que te comenté que mi mamá hacía el culto vespertino con más vehemencia que el matutino, pero yo ahora estoy haciendo más el matutino y tengo totalmente descuidado el culto vespertino. Lo tengo que confesar aquí, quizás hay algunos muchachos que se sientan identificados conmigo incluso he sentido amonestaciones, ¿no? Porque tengo varias amistades con las que he conversado y que me dicen, no, a las 9 de la noche, hablamos después que estoy leyendo la lección. Wow. Yo la leo en la mañana, pero yo veo que la gente la lee en la noche. Y la lección nos decía, ¿no? Y es creo que la invitación que sentí. La lección nos decía, bueno, tú puedes, como sería mi caso, dedicar la mañana para estudiar la Biblia, meditar en ella, orar y cantar, y en la noche estudiar la lección, y así utilizas los elementos, ¿no? Quizás algunos pueden estudiar en la mañana la de jóvenes y en la tarde la de adultos, o en la mañana leen solo la matutina, o están haciendo el año bíblico. Lo importante es que entonces volvemos al asunto de la planificación. Quiero hacer el vespertino, tengo que buscar algo para que el vespertino sea una realidad y sea importante. Y allí fue donde pensé, bueno, realmente en la mañana puedo hacer mi plan del año bíblico con la Biblia, el Espíritu de Profecía, entonces en la tarde la lección, no la leo en la mañana, sino la dejo para la tarde. Poderosamente la lección me dio ese clic, ese tip para activarnos en el nombre del Señor y volver al altar y activar el culto matutino no solamente, sino el vespertino y estar en el gozo y en el Espíritu. Amén. Qué importante consejo, y precisamente mira, Nelly también nos comentaba hace rato, nos decía, sabemos que el día rinde menos, así que nos levantamos tarde, nos va a rendir menos. Así que para poder tener un excelente desayuno espiritual toca levantarse muy temprano, aún los domingos que algunos lo tienen para dormir hasta tarde. Qué interesante, ¿no? Que incluso en su actividad ella dice, mira, hasta los domingos, que son los días de pronto donde la gente dice, no, vamos a tirar luchita o vamos a tirar pereza, incluso esos días también pueden hacer la diferencia para tu conexión. Y más cuando es un día que posiblemente sea un día de ocio. Qué importante reflexión que ya nos comparte. Así que, bueno, Emma, vamos cerrando. Fue una interpretación bien interesante. Yo, de verdad, espiritualmente, lo que les hemos comentado, yo podría resumirlo, que a muchos de nosotros nos cuesta tener una relación con Dios, es porque hay alguien que está interesado en que no la tengamos. Porque el enemigo sabe que allí es donde nosotros crecemos, donde nosotros sanamos, y donde nos fortalecemos. Por eso nos distrae, por eso nos duerme, por eso nos apura, pero nosotros tenemos la oportunidad en Dios, en Cristo, bajo la influencia del Espíritu Santo, y podemos tener una intención especial de planificar y desarrollar.
Yo creo, Emma, que esta semana, nuestra lección, aprendimos que el secreto de una vida espiritual firme no es la emoción, sino la constancia. Cuando nosotros aplicamos constancia y entendemos los motivos necesarios, podemos crear una ruta y planificar nuestro tiempo con Dios. Si el Señor se tomó el tiempo de planificar y de evaluar incluso su creación, no sé si te recuerdas que el texto dice, y vio Dios que era bueno. Cada vez que creaba tenía un concepto evaluativo, y al final dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Si el propio Señor del universo se evalúa y se planifica, ¿por qué nosotros no? Palabras finales, mi amigo, de esta lección y una invitación especial, Emma. Palabras finales. Vamos a planificarnos. Es el sentido más grande de esta lección, ¿no? Yo recuerdo que en el evangelismo varios pastores dicen hay que ser intencional, y en esta planificación tenemos el mismo sentido, hay que ser intencional. ¿Cuál es el propósito de planificar? Y entonces profundizar mi experiencia con Cristo Jesús. Palabras finales, querido joven que nos escucha, planifícate con el Señor, haz tu culto matutino, haz tu culto vespertino, recuerda el sacrificio continuo de Israel, y así como el pueblo iniciaba su día en manos del Señor y lo finalizaba dando gracias y pidiendo perdón, que podamos hacer lo mismo. Y a los que nos escuchan, sobre todo en las emisoras, ¿no?, que quizás siempre está una población más adulta, querido hermano, haga de su culto familiar, haga de su experiencia religiosa una bendición. No fuerce a los muchachos, no fuerce a los niños, que el que hizo esta lección, que es un pastor, recuerda de forma no tan agradable esos devocionales en su infancia. Pero quizás si lo corremos una media horita, un ratico más, la experiencia puede ser mucho más grata. Pero lo importante es que sígalo haciendo. Quizás evalúe el tiempo y sea empático con sus hijos. No les exija más de lo que pueden dar a su edad, pero sígales enseñando que es importante conectarnos con el Señor. Amén, amén. Recordemos, familia, así como en el pasado, una estructura física desarrolló y enmarcó el camino para una vida espiritual. Por eso hoy tenemos iglesias, tenemos grupos pequeños, comunidades a través de redes sociales, así que no te dé pena, crea un calendario de conexión con Dios, coloca una alarma, lo que decía Manuel es muy importante, por favor, pero haz todo lo posible para que tu camino sea dirigido por Dios al principio de cada día. Y si no te quieres convencer espiritualmente, hoy te hemos dado suficientes argumentos, tanto biológicos como científicos, para que sea una realidad. Yo termino con esta frase, Emma, que me gustó. Quien entrega su madrugada a Dios, Dios le obsequiará todo el día. Nuevamente te la digo. Quien entrega su madrugada a Dios, Dios le obsequiará todo el día. Poderoso. Familia querida, Dios les bendiga. Esto fue Inverso 360 Live Podcast. Gracias por estar con nosotros. Capítulo 5 terminado. Sé que el Señor ha sido bueno con nosotros y rogamos que su bendición nos acompañe hoy, mañana y siempre. Permíteme orar, por favor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tener el privilegio de compartir contigo. Gracias por el compromiso de nuestro amigo Emma, que siempre está en conexión. Y gracias, Señor, por todos nuestros amigos que se han conectado a disfrutar de tu palabra y a compartirla. Permite que esta semilla caiga en terreno fértil. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Dios te bendiga. Será hasta el próximo viernes. Dios te bendiga. Nos vemos entre semana en redes. Chao, chao.